Bueno, vamos con nuestro segundo archivo con las funciones de fecha que son del tema de la sesión 3 realmente. Tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una fecha y hora y una cantidad de cálculos que queremos hacer con esas fechas. Esto es fecha y hora de contrato. Esto es muy importante, no habíamos visto una función, un formato de fecha que nos mostrara fechas y horas al tiempo. ¿Cómo ingreso yo una fecha y una hora en Excel? Entonces, por ejemplo, digo en este que está vacío, 4 de marzo del 2000, 5:45 p.m. Esa sería la manera en la que él me va a entender un formato de fecha con hora. Como siempre, si yo voy a la barra de fórmulas, allá detecto que sí es una fecha realmente porque la fecha me quedó con slash y las horas me quedan en formato hora, minuto, segundo. Y me queda a la derecha cuando lo escribo. A pesar de que el formato real que yo estoy viendo es este, con el DDD entre paréntesis, la fecha en formato corto y la hora con AMPM. Miremos el formato que tiene. Es un formato personalizado que le di de los que vimos la clase pasada y le coloqué entre paréntesis DDD el formato de fecha corta y en las horas se colocan hora. Si yo quiero la hora de 2 dígitos, colocaría HH. Miren, ahí está la muestra, o si no, de un solo dígito, lo mismo con los minutos y lo mismo con los segundos. Y si quiero un formato que no sea formato militar de 24 horas, entonces le coloco AM/PM. Con eso hago que lo que me muestra es con ese formato. Y a mí me toca escribirlo con el AMPM, ¿sí? Si yo no lo escribo, si yo solo digo 4 de marzo del 2000, si no escribo nada, él me deja la hora en las 12, en la medianoche, las 12:00 AM. Si yo le escribo simplemente 5, no me va a detectar, me lo coloca como un texto y me dice, no, yo no le entiendo que eso es una hora, yo tengo que decirle 5 AM, PM, de manera que él detecte. Y el AM, PM tiene que estar con un espacio. ¿Listo? Entonces ustedes no necesito colocarle A punto, M punto, no. Yo le coloco AM o PM, 5 espacio PM y ya me lo detecta. Entonces ese es el formato de fecha y hora. Tenemos además algo muy importante y son dos funciones. Vamos a ver dos nuevas funciones que nos permiten calcular la fecha y la hora actuales del computador. O sea, esta fecha y esta hora que me está mostrando acá en mi barra de tareas, que se llama esta barra de Windows, la barra de tareas con los programas que tengo abiertos. Entonces, esta hora y esta fecha del computador, que se supone que está sincronizada con la hora real de Internet, es la que me va a mostrar esta función. Y son dos funciones muy importantes, la de fecha actual, la voy a escribir con mayúscula aunque no es necesario, que es la función hoy. Esa función, si se dan cuenta, si yo le doy tabulación, la sintaxis que veíamos la clase pasada de nuestras funciones me dice no le coloque nada entre el paréntesis, no hay argumentos dentro del paréntesis, simplemente abre el paréntesis y cierra el paréntesis. Esas creo que son de las dos o tres funciones que no necesitan en Excel colocar argumentos, el resto sí. Entonces, igual hoy abro y cierro paréntesis, cuando le doy Enter, me da la fecha actual del computador. Hay que tener cuidado que recuerden que las fechas son números para Excel. Si de pronto esta celda donde yo coloqué esto podría tener un formato de número, ¿sí? Entonces les va a decir que es el día 44.062 hoy, es el día 4462 después del 1 de enero de 1900, que es desde donde parte Excel. ¿Ok? Entonces, cuando le pasa a uno eso, uno dice, no, pero yo estoy esperando la fecha. Entonces, pues le cambio a un formato de fecha corta, larga, ¿cierto? Y la fecha, si yo le digo fecha larga, me dice miércoles 19 de agosto. O una fecha corta que es separada por slash. ¿Listo?
Ahora, la fecha y hora actual del computador es una función que se llama ahora. Igual, si le doy tabulación o, o doble clic a este icono, me dice que la sintaxis no necesita argumentos, que simplemente es ahora, abro y cierro paréntesis, y esa función me da la fecha y la hora actuales del computador. En este caso tiene horario militar, entonces ahí es donde les digo que yo puedo cambiar en más formatos de número y colocarle, por ejemplo, acá en hora M, le voy a decir AM/PM. Entonces ahí estoy cambiando para que me coloque, miro en la muestra, reviso que me queda bien y acepto y le dejé en formato, como lo veo, no como lo escribo, formato es como lo veo, formato de 12 horas. Entonces con esas dos funciones vamos a trabajar mucho, las vamos a usar mucho, sobre todo la del hoy. Bueno, voy a ir guardando mi archivo. Les voy a mostrar estas funciones, yo les voy a dejar el archivo a ustedes vacío para que lo trabajen y lo practiquen. Las funciones básicas, recuerden que acá yo les dejo el archivo con lo básico para después, más adelante vamos a utilizar todas estas funciones, unas dentro de otras, anidando unas dentro de otras, para comenzar a entender sintaxis compleja. En este momento estamos viendo las funciones básicas para saber qué significan. Entonces, estas son muy útiles. Extraer partes de una fecha, utilizando la fecha de contrato. Entonces, si yo quiero sacar solo el día de una fecha de estas, utilizo la función día. Día y, entre paréntesis, el único argumento que hay es un número de serie. ¿Por qué dice número? Porque las fechas son números. Pero realmente lo que le tengo que agregar o señalar pues es un campo de fecha y me extrae el día 3, el día 1, el día 4, el día 20. El mes es la misma. Entonces función mes tal cual y me dice como argumento, un solo argumento, número de serie, la misma fecha, entonces me va a decir en número, en formato de número, un número de 0 a 12, donde me extrae los meses que tengo acá. Si estos son puros formatos de número, miren, yo le puedo aumentar o disminuir decimales y son puros números. El año es igual, funciones muy básicas, día, mes, año, el año de una función, entonces me extrae el año. Ahora, si tengo horas, como en nuestro caso, igual, hora de la fecha, minuto de esa fecha y segundo de esa fecha, hora. Entonces me está extrayendo partes de esto que detecta como horas y me lo coloca en formato de 24 horas, la hora 4, la hora 13, la hora 17, minutos, segundos, ¿sí? Y son súper sencillas y súper fáciles para extraer partes. Hasta ahí serían las funciones para extraer todo lo de una fecha. Voy a dividir la pantalla en paneles, como hicimos la clase pasada. Entonces, en vista yo decía, quiero inmovilizar estos encabezados, quiero inmovilizar estas columnas A y B, me paro en la celda C3, voy a la ficha vista y voy a inmovilizar los paneles para que tengamos la facilidad de dividir nuestra pantalla y podernos mover a través de la ventana viendo los encabezados y sabiendo de qué estamos hablando. La siguiente función que quiero enseñarles es, bueno, esta no es función como tal, sino yo le puedo sumar o restar días a una fecha. Entonces, si por ejemplo acá me dicen, súmele 10 días a la fecha de contrato, ¿sí? Como una fecha es un número, yo puedo sumarle 10 y él lo que le va a agregar es 10 días. Entonces le dije a la celda B3, agréguele 10 días y lo que me va a dar es, en este caso, del 3 de febrero, más 10 días me dará el 13 de febrero. Entonces puedo sumar o restar días facilísimo a las fechas simplemente con una fórmula matemática normalita. Ahora, hay otra función que a veces uno necesita mucho en las empresas y es útil, y es que le quiero sumar meses.
es que quiero saber en qué mes, en qué fecha me da si le sumo a una fecha 5 meses, como en este caso me dicen sumar 5 meses a la fecha de contrato. Entonces uno se saca un ojo y hay una función que le sirve para eso, que se llama la función fecha mes, fecha.mes. Esta función fecha.mes como argumentos tiene la fecha inicial y el número de meses que le quiero sumar. Y me dice en qué fecha cae eso. Entonces es muy exacta, muy chévere. Entonces, si yo le digo 5 meses del 3 de febrero, le dará al 3 de julio. Y así sucesivamente. 5 meses a la fecha de contrato. Recuerden que para copiar celdas le pueden dar simplemente doble clic al puntico de rellenar, doble clic y él les llena. Si se dan cuenta cuando uno hace un enter o cuando hace un rellenado de series de esta, ustedes ven como un movimiento acá en lo que es la función hoy y sobre todo esta, la que se está actualizando es la de la hora. Cada vez que yo le dé un enter sobre una celda que estoy actualizando, él actualiza la hora. O si quiero en este momento, si veo que no se está actualizando, le puedo oprimir la tecla F9. En mi caso es función F9. Y cada vez que oprima F9, voy a ponerles por acá F9, actualiza la ventana. F9 o puede ser con la tecla función para los que tenemos estas teclas en nuestros portátiles. Entonces F9 o más función F9. ¿Sí? Voy a ponerles función más F9 para que se acuerden. Entonces, la tecla F9 en Word, en Power, en todos los de Microsoft, en la tecla F9 actualiza el archivo. Entonces, bueno, sigo guardando, siempre guardar nuestros archivos. Hay otra función muy interesante y es lo contrario. Lo que acabamos de hacer en estas fue dividir una fecha en sus partes, día, mes, año, hora, minuto, segundo. A veces uno tiene lo contrario. Es que bajé de una base de datos y me dieron el día, el mes y el año. Lo tengo separado. Muchas veces los programadores hacemos esto así para que la gente escriba las cosas bien escritas. Pero cuando quiero convertir el día, mes, año en una fecha, que me entienda Excel como fecha, entonces existe esta función que se llama fecha. Y es súper fácil de utilizar, es crear fechas a partir de celdas que tengan el año, los argumentos son año, mes, día. Entonces le señalo las celdas año, mes, día, y él me va a crear un formato de fecha. ¿Sí? Que si yo hago cualquier cálculo y le sumo a esta fecha le quiero sumar unos meses, por ejemplo, quiero hacer cualquier cálculo, él me va a entender que esto es una fecha. Creé un campo con un formato de fecha real. Bueno, hay otra función que es muy interesante que son los días laborales. ¿Cuántos días laborales han pasado entre ciertas fechas? Entonces, esa función es días.lab.inteligente, se llama INTL. Esa función lo que nos dice es, ingréseme la fecha inicial, ingréseme la fecha final y dígame cuándo es fin de semana y cuándo son días no laborales. Recordemos en los argumentos que estos dos argumentos no son obligatorios, están entre esos corchetes cuadrados diciéndome que no son obligatorios, lo que sí le debo decir entre fecha inicial y fecha final. Pero para nosotros es muy, muy interesante saber esta función. Voy a parar el video acá, que ya se me va a acabar el tiempo de los 15 minutos, y en el siguiente les explico en qué consiste esta función.